Un héroe, que se volvió guerrero. Capítulo 5. Una gran sorpresa. El vacío existe. El vacío te llamo. El vacío se queda contigo. Ya estás en él. No hay suelo. No hay cielo. Solo una materia oscura, viscosa, como si el vacío hubiera decidido pudrirse. Él. Midoriya Izuku. Está de pie o al menos cree estarlo. Sus pies no tocan nada, pero siente el peso de cada hueso como si cargara mundos enteros. Entonces, los ve. Cientos. Miles. Versiones de sí mismo. Algunos lloran. Otros gritan sin sonido. Otros sonríen con la mandíbula rota. Todos lo miran. Y todos tienen heridas que él no recuerda haber recibido. Una voz. No viene de un lugar. Le crece dentro del cráneo, como si alguien estuviera pensándolo desde afuera. ¿Cuál de ustedes es el verdadero? Midoriya intenta hablar, pero su lengua se arrastra como carne ajena. Una de sus copias da un paso al frente. Tiene el pecho abierto. Vacío por dentro. Literalmente vacío. No hay órganos, solo una negrura profunda que parece respirar. Tú nos hiciste esto. Dice esa versión, con una voz que suena como la suya después de morir. El mundo se contrae. De pronto, tiene un arma en las manos. No sabe cuál. Cambia. Se deforma. Es espada, es garra, es hueso afilado. Y comprende. No es un recuerdo cualquiera. Es el juego. La primera vez que mató. Lo ve ahora desde dentro y fuera al mismo tiempo. Ve su propio brazo atravesar el pecho de otro él. Siente la resistencia de la carne. Escucha el crujido que también es suyo. Y cuando el cuerpo cae, no desaparece. Se arrastra. Sigue vivo. Lo mira. Con decepción. No basta. La voz regresa. Más cerca. Más profunda. La fuerza no es vencerlos. El vacío se abre bajo todos ellos, como una pupila inmensa. Es por sobrevivir. Entonces empieza de verdad. Las versiones de sí mismo se abalanzan. Pero no lo atacan para matarlo. Lo atacan para ser asesinadas. Se empujan contra su arma. Se abren ellos mismos. Le suplican con los ojos. Hazlo. Termina lo que empezaste. Demuéstralo. Cada muerte no lo debilita. Lo llena. Pero no de fuerza. De peso. De memoria. De culpa que no pidió. Pero que ahora le pertenece. Sus manos ya no son manos. Son una masa de brazos superpuestos, todos los que usó para matar. Todos siguen moviéndose, repitiendo, una y otra vez, el mismo gesto. Clavar. Romper. Arrancar. Y entonces. Silencio. Solo queda uno frente a él. El último. Está intacto. Sin heridas. Sin miedo. Lo observa. Como si fuera el original. Si me matas. Dice, serás el más fuerte. Pausa. Una sonrisa leve. Tranquila. Pero ya no serás tú. Midoriya comienza a temblar. Por primera vez. Duda. Y en esa duda, la voz regresa, ya no como un susurro. Sino como una presencia absoluta que lo envuelve, lo aplasta, lo define. La entidad del vacío. No tiene forma. Pero se siente como ausencia total de todo lo que podría haber sido. No hay diferencia. El arma vuelve a formarse en su mano. Más pesada que nunca. Más familiar que nunca. Y justo antes de que la baje. Escucha algunas palabras, de aquel ser que lo sometió, quien lo tortura por solo diversión, una diversión grotesca para su diversión. Hablar. El vacío. Nunca desaparece, se queda contigo. Justo en ese momento. Despierta. Levantándose abruptamente Midoriya Izuku, respirando agitadamente y sonoramente, sudando frío con una expresión de terror. Te recuerdo. Un recuerdo que jamás lo abandonará, que lo perseguirá hasta el final, tranquilizando su respiración para sentarse en la cama en la que se encontraba, para tomar la cabeza con su mano, alborotándose el cabello, con una mirada cansada y débil. Fue una maldita pesadilla, exclamaba ya consciente, ya despierto. Pero no completamente. Porque aún puede sentirlo. El peso. Las manos. Las miradas. Todo se sintió tan fuerte, tan
real, agitando su cabeza alejándose de esos pensamientos de su cabeza, pero en eso la conciencia, real, entró en su cabeza como una bala en su cráneo, levantando la cabeza bruscamente para ver a su alrededor, notando que estaba en una habitación, tranquila, sencilla, acogedora, sensaciones que lo hicieron relajarse del mar turbulento que su mente lo sometió. ¿Dónde estoy?, exclamaba en voz baja Midoriya para ver a su alrededor en la habitación. ¿De quién es este lugar?, levantándose un poco, pero al momento un dolor punzante en su abdomen se hizo presente, regresándolo a sentarse en la cama. Sosteniéndose el abdomen, para ver su abdomen completamente vendado, revisando su cuerpo viendo que tenía múltiples gazas y parches en su cuerpo, señal de que había sido tratado, sin saber quién fue, al parecer, la persona que me rescató, no solo me trajo aquí, sino que también trató mis heridas, exclamaba Midoriya, para levantarse de la cama, para ver que solo tenía la parte inferior de su traje táctico, comenzando a caminar por la habitación, viendo cada detalle de la misma, era sencilla, cómoda, decoraciones sencillas pero que le daban un toque minimalista al ambiente, levantando levemente su cabeza para ver un aire acondicionado. Ahora entiendo por qué el ambiente era cálido en esta habitación. Saliendo de la habitación para toparse un pequeño pasillo, comenzando a caminar por este topándose con una cocina algo pequeña, para voltear la cabeza topándose con una sala, este lugar algo pequeño, pero tiene una buena distribución del espacio, también da un ambiente acogedor. ¿De quién será este departamento? En eso sus oídos captan el sonido de ronquidos que para cualquiera serían imperceptibles, para él eran muy claros, comenzando a caminar con rumbo a una puerta, haciéndose más fuertes los ronquidos, para tomar el pomo de la puerta y abrirla para entrar con sigilo a la habitación, encontrándose con la imagen de alguien en la cama, acercándose Midoriya con calma, con una mirada apacible en su rostro, para quedarse viendo a la persona acostada en la cama con una posición extraña a sus ojos. Identificando que era una mujer, colocándose en cuclillas para ver el rostro de aquella mujer, que al momento de verlo, soltara una leve risa que no fue fuerte, pero lo suficiente para que la mujer frunza su ceño para después calmarse. La vista ante Midoriya, era a decir en pocas palabras, tierna y divertida. El rostro de la mujer reflejaba una gran calma, una paz que solo podía mostrar un niño. Su descanso era tan profundo, como si creyera que nadie la lastimaría, que el mundo no la tocaría, una postura tan indefensa y vulnerable, que para alguien que ha arrebatado vidas, le resulta interesante y tentador. Afilándose sus ojos mirándola intensamente con deseos oscuros por su alma retorcida, y como si la mujer pudiera sentir las intenciones se retorció en la cama, como si intentara alejar esas vibras, algo que hizo que Midoriya soltara una risita por lo bajo, para sonreír, continuando viendo su rostro, su mejilla presionada contra la cama con la boca abierta soltando saliva emitiendo uno que otro ronquido, totalmente en paz. Así que tú eres la dueña de esta casa. Huele a alcohol, sangre y agua de mar, así que fuiste tú quien me rescató y me atendió. Pero me pregunto cómo una mujer tan pequeña y delicada pudo rescatarme y tratarme, sonriendo el peli verde, al parecer conocer a mi salvadora será interesante, exclamaba el peli verde en su mente, para salir de la habitación con tranquilidad, dejando descansar a su pequeña salvadora, para regresar a la sala y proseguir a sentarse en el sillón amplio de la sala, para soltar un enorme suspiro. ¿Quién lo diría? Terminé siendo salvado, nunca creí que me pasaría esto, pero como bien decía mi madre, aunque sepa uno resolver todo, tarde o temprano deberás recibir ayuda. Al parecer ese día llegó madre, estirando su mano Midoriya para aparecer en su palma un pequeño botiquín, para abrirlo, viéndose solo una jeringa con un líquido dorado, para tomarlo, e inyectárselo en el brazo izquierdo. Listo, gracias al tratamiento de esa mujer, el botiquín pudo curarme por completo, desapareciendo el botiquín. Mi señor Midoriya, una voz profunda y firme se escuchó a su lado, para ver a un hombre cubierto de negro de pies a cabeza con capucha. Habla, mi señor Midoriya, es un gusto verlo en tan buen estado, agradezco las preocupaciones, pero dime cómo va el operativo en la isla del Dr. Kuroshi. Todos los hombres de Ofkurum se han movilizado para el comienzo de la exploración e incautación de cada información o elemento que pertenecía al desterrado, comprendo. Buen trabajo, continúen así. Se lo haré saber al líder de esta operación, antes de que vayas, cada documento e información digital que se logre recolectar, deberá ser almacena y no se tomarán decisiones, sin mi previa autorización. Una vez que regrese, quiero toda la información y documentación que se encontró. Enterado mi señor, les notificaré, pero, ¿usted no regresará mi señor? No, tengo cosas que aún atender aquí, regresaré lo más pronto posible. Entiendo, cumpliré con sus órdenes, perfecto, retírate.
en eso, un agujero oscuro apareció debajo de los pies de aquella figura, hundiéndose en él, desapareciendo de la sala, quedando nuevamente en silencio el lugar, mientras Midoriya se quitaba los vendajes y las gasas que estaban por todo su cuerpo, para dejarlos a un lado en el sofá. Los ojos de una mujer se abrían con lentitud, parpadeando lentamente para acostumbrarse a la luz de la mañana, agradeciendo en silencio, que no trabajaba temprano, su turno era en la noche, porque si no sería un mar de nervios, levantándose un poco, para notar que anduvo babeando su sabana, maldición, se nota que si estaba cansada, desde que ayude a ese grandote, iré a ver cómo está, pero antes de que moviera algún músculo, un olor la invadió, para levantar su brazo oliéndose a ella misma, para hacer una mueca de disgusto. Mierda, estoy hecha un asco, primero me daré un baño y después lo veré, exclamaba la mujer para comenzar a desvestirse dejando su ropa sucia en un cesto, para tomar una toalla y envolverla en su cuerpo, para salir con rumbo a su baño que estaba en la habitación. Mientras los sonidos de la ducha y el agua cayendo resonaban, Midoriya no se quedó quieto, cuando escuchó la regadera supo que era el momento, levantándose del sillón para dirigirse a la cocina, para abrir el refrigerador y ver su contenido, vaya, está bastante completo, bueno. Comencemos, exclamaba Midoriya, para comenzar a tomar algunas cosas, para llevarlas a la barra de la cocina, comenzando a cocinar en la cocina de aquella mujer que los salvó en ese momento crítico después de su misión. Ah, mucho mejor, estoy más fresca y limpia, exclamaba la peli violeta con alivio en su voz, con el cabello húmedo y su toalla cubriendo su cuerpo, para comenzar a secarse el cabello y vestirse, con un short corto de mezclilla y una blusa negra, remarcando su cuerpo delgado y figura esbelta, a pesar de no poseer atributos que debería tener cualquier mujer, era atractiva, saliendo de su habitación, pero tan pronto salió, fue recibida por un aroma delicioso que inundó el lugar, para ver su comedor con platos humeantes de comida, acercándose para verlo, huelen muy bien, pero ¿quién? Veo que ya despertaste. Ah, dando un pequeño salto la mujer ante la voz, volteando a todas partes para enfocar su mirada en una figura de espaldas, la espalda de Midoriya Izuku, recargado en el barandal de su balcón. ¿Quién eres tú?, decía la peli violeta sin reconocerlo, algo que a Midoriya hizo que soltara una sonrisa, para dar vuelta a su cabeza, siendo recibida la peli violeta por unos ojos verde oscuro, penetrantes, afilados, la mirada pesada que poseía aquel sujeto, parecía ser bastante para la peli violeta que se puso en guardia, pero solo fue recibida por una sonrisa de aquel peli verde, que se levantó, girándose para estar en toda su altura, para salir del balcón y acercarse a la peli violeta con calma. Aquella mujer, nunca pudo creer que aquel sujeto que salvó aquella noche helada, estaría de pie ante ella como si nada, pero también, sabía que este sujeto era grande, pero nunca que fuera un gigante, literal su departamento no era suficiente para este hombre, cubriéndola por completo su sombra, mientras este la miraba tranquilo, estoico, aquella mirada en vez de tranquilizarla, la inquietaba un poco, bueno, al parecer, ya despertaste, grandote, exclamaba levemente tartamuda, intimidada por el tamaño de aquel hombre, que salvo. Notando su postura un poco encogida y nerviosa, pareciendo un conejo atrapado por un lobo, algo que hizo reír a Midoriya soltando una leve sonrisa, que descolocó un poco a la peli violeta, pero esta bajó su mirada a su torso, para ver las vendas, gasas y parches, que ella había puesto no estaban ahí, para inclinarse a un lado, viendo en su sofá amontonados aún con sangre fresca en ellos, para regresar su mirada a la del peli verde, veo que ya estás mejor, cada una de tus heridas sano por completo. Porque, mirándola el peli verde fijamente por unos segundos antes de responder. Sí. Ya me recuperé. Y sobre mis heridas, tengo mis trucos, exclamaba con una voz gruesa, calmada y suave, entiendo, no preguntaré, la comida verdad, te preparé algo de desayunar. Sé que fuiste la que me salvó, como gesto por haberme salvado, decidí tomar prestada tu cocina para prepararte esto, disculpa por no haberlo hecho. Ante las palabras la mujer, no hizo más que solo asentir ante sus palabras, agradeciendo en silencio el gesto. Midoriya Izuku. Ese es mi nombre, Midoriya Izuku, debo presentarme ante la persona que me salvó no, con una sonrisa tranquila, controlada se dibujó en el rostro firme de aquella manta verde, hacia la peli violeta que solo se aclaró la garganta para hablar, mi nombre es Kyokahiro, presentándose ella ante este gigante hombre frente a ella. El ambiente del comedor, era a decir mucho. Tenso.
Sí, demasiado para Kyoka, la verdad no podía creer que aquel extraño hombre quien había salvado, ahora se encontraba comiendo frente a él, mientras él no tenía nada, solo con sus brazos cruzados. La verdad Kyoka tenía mucha curiosidad, demasiada, hasta el punto que no podía ocultar su curiosidad, retorciéndose levemente su cuerpo, algo que no se le pasó por alto a Midoriya. Sabía que aquella pequeña mujer tenía dudas que responder, pero decidió esperar, a ver cómo reaccionaría la mujer enfrente de él. Kyoka, entre todas las cosas que quería preguntarle a este hombre extraño, grande y guapo que tenía frente a él, pero lo que le ganaba la tentación de preguntarle era, el por qué era jodidamente tan grande. Es que en serio, la verdad, el tipo ocupaba casi por completo toda su cocina. Al sentarse, la mesa y la silla eran demasiado pequeñas para él, todo en este apartamento era pequeño para él, este lugar no era el adecuado para un hombre de ese tamaño, pero se detuvo, 1, por la vergüenza, y 2, porque no sé si se vería atrevida preguntándole eso. En su lugar, se levantó un poco brusca, haciendo sonar la silla, haciendo eco por el departamento. No reaccionando Midoriya ante el arrebato de la mujer, viéndola dirigirse hacia su cocina, para abrir el congelador y sacar un tupper de comida, para estirarse, poniéndose de puntillas para abrir una alacena y sacar de ella un plato, donde depositó la comida del tupper, para meterla al microondas, siendo su sonido que llenó el ambiente, mientras Kyoka era observada por unos ojos verde profundos clavados en ella, con escrutinio, como si quisiera sacarle algo de ella. ¿No es necesario? ¿Qué? ¿No es necesario que calientes comida? La voz tranquila y pausada de Midoriya crispó un poco a la rockera, que solo atinó a responderle, no puedo comer, frente a alguien que no tiene comida, no puedo dejarte sin comer, eres a quien salve, deberías estar descansando, aunque tus heridas hayan desvanecido, exclamaba con una preocupación en su tono, que le sacó una pequeña sonrisa al peliverde, que no respondió. Y dime, sí, ¿por qué eres tan grande? La pregunta tomó de sorpresa a Midoriya, que lo hizo abrir sus ojos de la sorpresa de la pregunta, quedándose en silencio unos segundos para después soltar una risa, tapándose la boca tratando de evitar reír más. ¿Cómo era posible que aquella mujer que tenía un mar de dudas en su cabeza, tuvo que preguntarle eso? La verdad, lo tomó con la guardia baja, pero se contuvo, para solo soltar una sonrisa, exclamando con calma, pues, mi mamá me alimentó muy bien, tal vez sea por eso, con la burla y la diversión en su voz y rostro. Esto perfectamente hizo que Kyoka le saliera una vena pulsante por el descaro de reírse en su cara, de ella, de la mujer que lo había salvado, lo salvaba y así le paga, burlándose de ella. Pero esto no se quedará así. ¿Seguro? ¿No será que te metiste esteroides marca All Might para tener ese tamaño? Soltaba con descaro Kyoka, sonriendo ante el rostro de aquel peliverde que no respondió. El descaro de esta pequeña mujer era bastante grande, haciendo que solo sonriera, una sonrisa que comenzaba a irritar a la pelivioleta. Pues, todo es natural señorita, no veo lo malo, ¿acaso quiere verlo por usted misma? Exclamaba sonriendo para dejar de cruzar los brazos, algo que hizo que la pelivioleta se enojara y se sonrojara. Vaya, y yo preocupándome porque no tengas hambre, y mira cómo me tratas, exclamaba bufando apartando su cabeza con los brazos cruzados, recargada en la barra mirándolo con dagas en los ojos, que solo hizo que Midoriya sonriera. La actitud de esta mujer, le comenzaba a agradar y divertirlo, sus reacciones eran únicas, que no le gustaría perderse, pero debía parar y dejarlo para más tarde. Tenías preguntas que hacerme, ¿verdad? Te las responderé, exclamaba sin abandonar su sonrisa, aunque Kyoka estuviera enojada, la curiosidad era mayor que su molestia, así que decidió conseguir lo que quería. Respuestas, sí, tengo preguntas que hacerte, adelante. Primero, ¿quién eres realmente? Bueno, puedo decir que soy un hombre de negocios, arqueando una ceja Kyoka, no creyéndose nada de lo que él le decía. ¿Seguro? ¿Por qué ese traje con el que te encontré? Dice lo contrario. No miento, solamente es otro servicio que doy. Kyoka seguía escéptica ante esto que presentaba el peliverde, que seguía sentado, sonando el pitido del microondas, para sacar la comida para regresar al comedor y ponerla delante. El peliverde que solo se queda tranquilo admirando la comida, viendo a Kyoka que se sentó en su lugar para ella comenzar a comer, para esta ver al peliverde, señalándolo con una cuchara, vamos grandote, come, necesitas comer mucho para mantener esa altura jajaja, riéndose levemente Kyoka ante su burla a la manta verde, que solo soltó un chasqueo de lengua para sonreír y reírse un poco. Gracias por la comida, tomando la cuchara para comenzar a comer, armándose un ambiente más tranquilo y pacífico entre ambos. ¿Alguna pregunta más? Vale.
¿Cómo terminaste en ese estado? ¿Acaso por una misión de un héroe profesional? ¿O acaso eres un héroe profesional? Bueno, no soy un héroe, soy como una especie de agente, y sí, fue por una misión, que termine así, entiendo, pero vaya que misión tuvo que ser para que un grandote como tú, te sacaran la mierda, bien feo, exclamaba la peli violeta con calma. Ah, por cierto, esto sabe muy bien, eres buen cocinero, al menos me saqué algo bueno de salvarte grandote. El descaro de esta mujer era impresionante, pero al mismo tiempo le divertía a Midoriya. Esta mujer le causaba curiosidad, algo que lo hizo sonreír levemente, algo que notó la peli violeta. ¿Que me ves grandote? ¿Te gusto o qué? Sonriendo la mujer con burla al peliverde, pero este no se dio a torcer por esta mujer, sonriéndole con sorna a la mujer, pues no precisamente gustar, pero debo admitir que me interesaste, linda. Un golpe certero aventó a la peli violeta, la cual estaba a punto de ahogarse con la comida, piándose su rostro completamente rojo, soltando vapor, sonriendo Midoriya ante el golpe que le dio a esta pequeña mujer, la cual solamente se retorcía un poco, mostrándose afectada por sus palabras. De segundos, Kyoka levanta su cabeza aún roja de sus mejillas, pero con una expresión enojada en su rostro. Eres, un imbécil, si no fuera porque eres un herido, te hubiera echado de mi casa, exclamaba Kyoka aún con rabia en su expresión, no bajando la sonrisa de Midoriya para levantar las manos en señal de rendición hacia la enojada mujer. Oh no, quejaré si me arrojas a la calle, pobrecito de mí, dramatizando de manera horrible y exagerada, algo que hizo que Kyoka apenas contuviera su risa, pero fallando miserablemente. Jajajajaja, grandote, ¿qué pedo? Tu actuación es patética, jaja. Trataba de contener su risa, pero fallando. Ver a un hombre con una cara tan seria, verlo actuar como un idiota, le hacía mucha gracia. No concordaba con él, pero tomó una respiración profunda, para tranquilizarse. Uf, buena risa me diste, ya estás mejor, ya, me ganaste esta grandote. Bueno, ahora sí, ya que te calmaste, me podrías seguir preguntando. Muy bien, ¿cómo llegaste a esa playa así de herido? Fue por un operativo que estaba realizando, pero por un error que cometí, me costó caro. Terminé con las lesiones con las que me viste, ya veo, por novato. Por confiado, jaja, bueno, al parecer tuviste mala suerte grandote, porque aquí estuve para salvarte el culo. Jeje, tienes razón, gracias por eso, tranquilo grandote, después de todo, eso es lo que hace un héroe. Esas palabras. Hace tiempo que Midoriya Izuku no las escuchaba, viejas palabras que solía usar antes de que el vacío lo absorbiera, antes de que su alma, el alma de aquel pequeño peliverde, aquel que amaba a los héroes, que tenía un corazón tan grande y puro, el único vestigio de lo que alguna vez fue su determinación, aquella con la que sobrevivió hasta ahora, con un pasado que jamás podrá ser entendido y ser creído, una triste realidad con la que carga y cargará hasta su muerte. Oye grandote, ¿estás bien? ¿Ocurre algo? Ante esto Midoriya reacciona, y al saber que se había puesto a divagar, Lo siento. Solo me puse nostálgico, eso es todo, ya me habías preocupado. Dije que el accidente le había atrofiado la cabeza, jaja. Vaya, qué animada estás con un desconocido. Deja eso, la verdad no importa, porque ahora que te veo, no pareces tan mal sujeto, solo molesto. Ante esto Midoriya solo le responde con una sonrisa, porque le encantaba la torpeza y la ingenuidad de esta pequeña mujer frente a él. Porque ella no sabía que había metido a su hogar, a un hombre que estaba lleno de sangre en sus manos que arrebataron vidas, alguien que ya dejó su humanidad para sobreponerse ante todos y reinar en aquel lugar donde no existe la realidad, sonriendo un poco ante tal inocencia de la chica, captando su curiosidad más de la que ya la tenía. ¿Eres heroína acaso? Sí, soy una heroína, aunque no a tiempo completo, pero si soy heroína, allá veo, ¿por qué no tiempo completo? Bueno, pues, aparte de ser heroína, me dedico a la música. Mira nomás, me saliste talentosa Hiro-san, ¿qué puedo decir? No es por presumir, pero soy buena en lo que hago, así, me gustaría oírte cantar, sonriendo expectante ante Kyoka, la cual abrió sus ojos sorprendida, pero pasó un tono rojo en sus mejillas. Ni lo sueñes, no me gusta mostrar mis canciones a nadie, cruzando los brazos ante Midoriya que lo vio tan adorable, ese sonrojo en sus mejillas y la carita de niña enojada, era demasiado adorable para el gusto de Midoriya. A cada momento que pasa con ella, le parece
parece más interesante su pequeña salvadora. Al menos unas notas de guitarra. Ante esto la peli Violeta lo piensa, hasta que asiente aún un poco insegura, para levantarse de su asiento para ir a su habitación mientras Midoriya se dirigía al sofá para sentarse cómodamente. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Teniendo esas confiancitas de sentarte como si fuera tu casa, exclamaba la peli Violeta que salía de su habitación con un amplificador y un bajo, exclamándolo con leve molestia, por las confianzas que se está tomando el peli verde en su departamento. Siendo la única respuesta que recibió fue una sonrisa de dientes blancos, algo que terminó de irritar a la mujer musical. Sabes que estoy empezando a arrepentirme de haber aceptado tu petición, por favor no lo hagas, por favor, hazlo, estoy herido y debes cuidarme. La voz tranquila con una burla oculta, que Kyoka no pasó por alto, arqueando una ceja. ¿En serio? Pues ¿qué te parece si mejor que muestro mi bajo de una manera diferente? Exclamaba sosteniéndolo por el mástil, con una sonrisa que no decía nada bueno. Algo que hizo que Midoriya alzara sus manos en señal de paz, haciendo que la peli Violeta de un farfullo. Espero que esto te sirva como advertencia grandote. Está bien, ya entendí pequeña musical. Ante esto Kyoka dio respingo ante el apodo, haciéndola que una vena se remarcara. Pequeña, ¿sabes qué? Ahora sí, si no te mataron las heridas, lo haré yo, te lo ganaste, exclamaba Kyoka para empuñar su propio bajo como si fuera un bate de béisbol, para lanzarse contra de Midoriya que simplemente rió, para esquivar el primer golpe lanzado por la peli Violeta. No huyas grandote, solo quiero mostrarte mi bajo. ¿No querías que te mostrara mi música? No, pues quédate quieto y disfrútalo. Gracias, qué generosa eres, pero prefiero que me la muestres de otra manera, más dulce. Con descaro se dirigía Midoriya hacia Kyoka, la cual solo la cabreó más de lo que ya estaba. Decidido, estás muerto, lanzando un golpe circular con su bajo, haciéndose hacia atrás Midoriya, esquivándola con facilidad mientras sonreía levemente. Continuando este acto por un tiempo hasta que Kyoka cayó rendida al suelo arrodillada, con la respiración agitada sosteniendo su bajo. «No, ¿cómo tienes esa resistencia, a pesar de estar herido, aunque no tan herido como pensé?», exclamaba con voz agotada por el maratón, llamado por el mismo Midoriya. Trata de darle un golpe a Midoriya Izuku, y parece que Kyoka perdió. Bueno, digamos que tengo experiencia esquivando, sí, siendo ayudada por Midoriya, demasiado bien diría yo. Bueno, ya que te desahogaste, ¿me puedes tocar algo? Ante esto la mujer no hizo más que fruncir su ceño, pero al final suspiró para asentir, para que Midoriya se vuelva a sentar, para ver a su pequeña salvadora tocar, sin saber que ambos habían encendido algo que tarde o temprano terminaría llevando a sentir experiencias y sensaciones raras en ellos, y todo por una simple interacción. Fin del capítulo.